Los Juegos Deportivos Nacionales del año 2021, o también conocidos como los Juegos del Bicentenario, fueron una realidad gracias a un enorme esfuerzo que necesitó de muchas voluntades llenas de convicción y sacrificio. Voluntades que van desde las autoridades en el Instituto Costarricense del Deporte, ICODER, del Ministerio del Deporte, MIDEPOR, y de los comités cantonales de deporte, así como de las federaciones, pero sobre todo de las personas atletas, entrenadoras y, por supuesto, sus familias. Los Juegos Deportivos Nacionales del Bicentenario llegaron fruto del trabajo sostenido e inclaudicable para darles forma en medio de una pandemia, cumpliendo a cabalidad las recomendaciones y peticiones de nuestras autoridades de salud. El esfuerzo rindió sus frutos de manera exitosa. Estos Juegos Deportivos del Bicentenario son, ni más ni menos, que las justas donde volvimos a encontrarnos en la pista, en la alberca, en el gimnasio, en el ring o en la cancha. En este trabajo documental haremos un repaso por los momentos llenos de retos que nos obligaron a adaptarnos a una realidad difícil, pero también es un reconocimiento a la voluntad inquebrantable del mundo del deporte costarricense, de nunca rendirse ante la adversidad y al final salir triunfante. Pero como toda historia, hay un comienzo. En este caso, cuesta arriba. Empezaremos contando cómo nos las arreglamos para no agachar la cabeza durante unos meses llenos de incertidumbre, y de cómo esa incertidumbre fue el combustible que impulsó la realización de los Juegos Deportivos Nacionales del año 2021. Comenzamos. Luego de la cancelación en marzo de 2020 de los Juegos Deportivos Nacionales, la expectativa era alta de si se iban a realizar o no las justas en el año 2021. El equipo técnico del Departamento del Deporte y la Recreación del ICODER se metió de cabeza en la titánica tarea de idear una propuesta respetuosa de los protocolos sanitarios y que fuera viable deportivamente hablando para las miles de personas deportistas que, a brincos y asaltos, lograron durante esos meses mantenerse activos, aunque para eso tuvieron que echar mano de mucha creatividad y de las herramientas tecnológicas. Pero dejemos que sean las personas involucradas en este hito organizativo quienes nos cuenten exactamente cuándo llegaron a la conclusión de que sí era posible que tuviéramos Juegos Deportivos Nacionales en 2021. Contra pandemia y contra contagio, diría yo, porque los Juegos han sido el resultado, esta edición de los Juegos son el resultado de la resiliencia del sector, porque pasamos un año sin los Juegos. Y es que efectivamente no solamente es el producto final de la competencia, sino todo lo que implica en esta máquina o en esta industria que genera transportes, venta de servicios como alimentación, venta de uniformes, pagos de entrenadores, entrenadoras, pagos de jueces, de juezas, de árbitras, de árbitros. O sea, genera toda una dinámica. Y por favor no hay que dejar de decir que toda la dinámica que los equipos conforman en los deportes colectivos o en los deportes individuales también, ¿verdad? Entonces es la final, ¿verdad? O el final o el resultado del entrenamiento virtual, porque así muchos deportes comenzaron siguiendo con el entrenamiento virtual, con el creer que pronto iba a cambiar la condición, de decir, bueno, pronto vamos de nuevo a encontrarnos, a volvernos a ver. Y esto es un esfuerzo del instituto, del ICODER, del área de deporte y recreación del instituto, que lidera Maynor Monge, y pues ahí se ha venido creyendo con todo un equipo de trabajo en propuestas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el trabajo con las federaciones es valiosísimo, porque a través de esto se logró llegar a la propuesta que se puede en pandemia, porque lo que hay que decir es que estamos en una pandemia, y esa pandemia nos permite, bajo estas condiciones, poder realizar aquello que nos ha
nos ha mantenido en atención por muchas generaciones, por más de 40 años, a muchas generaciones, generando una oportunidad de convertirse en atletas de alto rendimiento, en referentes y referentas para muchas generaciones, en seleccionados nacionales que clasifican a Juegos Olímpicos, que van a mundiales, pero que además forman personas. En realidad sí, son unos juegos totalmente atípicos, llenos de retos, unos juegos donde fue difícil la decisión por parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación de si se podrían realizar en el año 2021, que además eran los Juegos Nacionales del Bicentenario. Estamos celebrando el Bicentenario de la República, por el hecho de que no sabíamos si aumentaban o se iba a mantener el tema de la pandemia con muchos casos por día, lo cual no permitió tomar una decisión a principios de año, con más tiempo no solo para nosotros como institución, sino con más tiempo para que los comités cantonales de deporte y recreación también pudieran de alguna manera acomodarse competitivamente y en la parte de logística. La decisión se toma ya prácticamente, se empieza a hablar de las fechas, desde el mes de marzo, mayo, y tenemos la dicha de contar en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación con el señor viceministro de Educación, don Pedro González, que bueno, que era el que nos iba guiando por lo menos encaminando de si se iba a poder o no se iba a poder, pero que igual teníamos que tener paciencia para ver cómo avanzaba el tema de la pandemia, hasta que se toma la decisión y se dice por parte del Ministerio de Salud que pueden ir los Juegos, que podemos realizar los Juegos Deportivos Nacionales. Ya los compañeros venían trabajando en unos juegos, como ya les dije, atípicos totalmente, porque no son los juegos que estamos acostumbrados a ver a través de los años. Iba a ser una edición totalmente diferente. Había una propuesta muy fuerte, muy avanzada, cerca de la Semana Santa, y esa estaba para realizarse después de julio, inicialmente. Sin embargo, hubo una ola de la pandemia que vino muy fuerte después de Semana Santa, el 1 de mayo, que la gente tomó algunas libertades, se fue para la playa y esto, hubo contagios bastante masivos, y como por ahí de junio ya concretamos una idea sólida de cuál era la propuesta que sí nos iban a aprobar. Aún así recibió algunas mejoras y fue aprobada cerca del final de julio, ya con el visto bueno total, diciéndonos esto es lo que va, con estas restricciones, con estas condiciones. Nosotros mismos como equipo de trabajo hicimos una evaluación bastante concienzuda de lo que estábamos haciendo y decidimos sacrificar algunas cosas que a veces son vistas como prioritarias, pero lo prioritario en este momento era la competencia. Y entonces, a partir de ahí, como equipo nos reformulamos una pregunta, dijimos, ¿con qué razón, con qué objetivo más bien queremos hacer este evento? Y el objetivo era que las personas deportistas puedan competir una vez en este año a partir de Juegos Deportivos Nacionales, que es un evento gratuito y que es masivo. Y cuando esa es la pregunta, entonces es más fácil responder. Si lo importante es la competencia, bueno, no hacemos hospedaje. Bueno, tal vez la alimentación la restringimos. Bueno, tal vez si ocupamos competir con que un atleta que estaba por equipos, sin individual, solo compita en individual, ya logramos que compita. Y eso pues nos dio una línea más de acción, más práctica, más pragmática, y a partir de ahí dijimos, vamos para adelante. En 2021 vimos cambios evidentes en los Juegos. No hubo público. Tampoco un cantón sede, ni miles de deportistas se desplazarían para competir de manera intensiva por 15 días consecutivos en ese único lugar para la etapa final. Al contrario, las competencias se regionalizaron en las fases eliminatorias durante octubre y en noviembre y hasta el 21 de diciembre semifinales y finales, con hospedajes solo en caso de delegaciones que venían de muy lejos y que debían cumplir de manera estricta los protocolos y pruebas de salud. Las competencias se efectuaron los sábados y los domingos, con unas cuantas excepciones como la gimnasia rítmica, programada a partir del jueves de la semana del 15 al 21 de diciembre. La artística se programó desde el viernes en la semana del 8 al 14 de noviembre y la natación igualmente viernes, pero de la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Para esta edición
Participaron las disciplinas del ajedrez, atletismo, balonmano, béisbol, ciclismo de montaña y ruta, fútbol, fútbol sala, gimnasia artística y rítmica, artelofilia, judo, taekwondo, karate, natación, patinaje, tenis de mesa y de campo, voleibol de sala y de playa y triatlón. Siendo así, también la forma en que se compitió en las disciplinas sufrió algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de ajedrez, decidimos hacer un evento virtual, o más bien bimodal. Entonces tuvimos competencias virtuales, quiere decir que un atleta competía siempre contra otro atleta, pero a través de una computadora y no en una mesa, de un tú a tú. Y así hicimos el desarrollo del reglamento para ajedrez, así estamos haciendo las competencias en este momento. En el caso de atletismo, modificamos la forma en que regionalizamos los eventos y llevamos eventos a las regiones. Hicimos un evento en Limón por primera vez, una decisión que se considera importante y que vamos a retomar. Hicimos un evento en Guanacaste, hicimos un evento en Punta Arenas y eso permitió que la gente se desplazara menos y que a partir de ahí, bueno, aseguráramos que las posibilidades de contagio eran menores. Yendo al boxeo, es un deporte de muy alto riesgo, en el tema de COVID es de alto riesgo, entonces tocó restringir la participación de atletas por fines de semana y el boxeo requirió no de 5 fines de semana como era usual, sino de 10 fines de semana. Y con esos 10 fines de semana logramos reducir el aforo en los espacios, reducir la cantidad de peleas en los espacios y asegurarnos que la competencia era quizás más segura por el aforo. En el ciclismo hubo un gran reto. El ciclismo era un gran reto porque todavía hoy el acceso a vías públicas para eventos grandes está restringido. Entonces decidimos hacer un evento más pequeño en cuanto a la ruta, más pequeño en cuanto al recorrido, en un espacio cerrado, y eso le permitió a la federación no solamente hacer juegos nacionales, sino empezar a hacer otros torneos. Claramente hay que diferenciar, no es lo mismo recorrer 140 kilómetros que hacer un criterium de 2 kilómetros, de 3 kilómetros. Pero bueno, era la forma de relanzar esa competencia. En halterofilia hicimos eventos individuales por persona, con un aforo bastante diferenciado a lo usual, casi que contra una cámara y una computadora y los jueces, pero bueno, así se logró competir y estamos logrando hacer la competición. En el caso de la gimnasia artística y rítmica, separamos las competencias en 3 fines de semana, separamos las categorías y hicimos eventos, en algunos casos atletas con mascarilla, en otros casos sin mascarilla, con restricciones en cuanto al aforo, con restricciones en cuanto a las categorías que competían por día y casi que eran eventos de un día. En los deportes de conjunto, como hemos tratado de ver, hicimos algo muy similar a un campeonato nacional, con una posibilidad que el campeonato nacional no tiene y es regionalizar. Nosotros regionalizamos mucho los torneos, logramos ir reduciendo el volumen. En el caso del fútbol masculino teníamos 66 equipos, entonces es un torneo muy grande que se jugó fin de semana, entre semana, fin de semana, pero de forma regionalizada y eso nos permitió acelerar bastante la competencia en fútbol sala, fútbol, baloncesto, voleibol, mismo balonmano, llegando a una etapa semifinal donde tenemos 4 equipos, que de ahí se va a obtener tercero, cuarto, primero y segundo lugar. En el karate la formulación está para hacer una parte virtual y otra parte presencial. En el caso de la natación se hizo un evento contra el tiempo. Regularmente los atletas estaban por categoría compitiendo y entonces sacábamos los mejores 16 y después los mejores 8. En el caso de este año se hizo contratiempo, entonces se trajeron un grupo de cantones de una zona del país, todos los atletas compitieron, al fin de semana siguiente otro grupo de cantones compitieron y al fin de semana siguiente otro grupo de cantones y compitieron y al final se hizo un acumulado de tiempos y los mejores 8 tiempos son los que están clasificando a la final. Ya ahí no hay tanto de que en el carril estamos todos los de la misma categoría y por lo tanto en mi carril yo clasifiqué si no tengo que esperarme 3 fines de semana. En el triatlón hicimos un evento, un espacio cerrado, aquí en la Sabana de hecho, un único evento, donde logramos dentro de la Sabana, sin tocar vías públicas, utilizando este estadio como sede también, y hay que agradecerle por el espacio que nos brindó. Hicimos la natación en la piscina Mar Milagro París, una natación que es individual, con una diferencia de 15 segundos entre cada triatleta. Una vez que uno sale del agua, bueno, sale el primero, 15 segundos después entra el siguiente, y a partir de ahí, una vez que salen de la piscina, empiezan a utilizar bicicletas ya dentro de la Sabana y igual el atletismo.
En el caso del voleibol de playa hicimos 3 eventos eliminatorios de forma independiente para poder asegurarnos el aforo del espacio. Y en el patinaje estamos por empezar los eventos también de forma, por categoría, de forma tal de que no tengamos grandes aforos de población, con una restricción de participación de atletas y una restricción sobre todo de participación de jueces, árbitros, equipo técnico, ¿verdad? Que en otros casos regularmente los comités traían un equipo muy robusto, esta vez está más restringido, tratando de darle solamente la atención a lo necesario, digamos. Los comités cantonales de deportes y las federaciones deportivas son una de las patas de la mesa donde se arman y organizan los Juegos Deportivos Nacionales, y en 2021 no fue la excepción. Su trabajo, además de apoyar a las autoridades deportivas del ICODER, fue la de sostener las estructuras deportivas en medio de una pandemia y construir, junto con las autoridades, la mejor manera de realizar las diferentes competencias en el marco de los Juegos Deportivos del Bicentenario. Claramente quienes establecen las condiciones de cómo su deporte puede ser seguro son las personas expertas, ¿verdad? Entonces cada federación fue llamada a establecer condiciones bajo las disposiciones sanitarias y poder ajustar su deporte a cumplir esto. Entonces, por ejemplo, ahí es fundamental también, como lo dije en algún momento, que las federaciones se atrevieran a imaginarse su deporte en condiciones de pandemia. Luego de meses de resistir a la pandemia, de tratar de apoyar a sus atletas y equipos técnicos, de lidiar con limitaciones presupuestarias, la noticia de que al final tendríamos juegos les llenó de alegría. Estos juegos tienen una trascendencia muy importante porque rompen con una pausa que hubo en el 2020 de casi 8 o 9 meses a causa de la pandemia. Algunos comités como nosotros, como San José, logramos ir reiniciando las actividades deportivas en enero, febrero y marzo de 2021, por supuesto con todas las limitaciones que teníamos y que tenemos aún de protocolos, de distanciamiento, de desinfección, etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama? El regreso ha sido un regreso paulatino, un regreso muy lento. De hecho, el nivel deportivo tal vez no ha sido el óptimo, aunque estoy viendo, por ejemplo, algunos tiempos muy interesantes hoy en natación. En el mismo atletismo se han dado algunas marcas importantes, pero en sentido general, por supuesto que los atletas han tenido, no han tenido un periodo de preparación general, especial y competitiva lo más óptimo posible, pero lo importante es que volvió la actividad deportiva, primero la práctica, los entrenamientos y ahora la competencia. Desde que empezaron las eliminatorias, las finales, que ya estamos en muchos deportes en finales, de hecho quedan nada más este fin de semana y el próximo para que finalice el programa. Es una edición completamente atípica, pero era necesaria para poder reactivar el deporte, para poder brindarle un espacio de participación a todos esos jóvenes que estaban en sus casas y que no podían practicar su disciplina deportiva preferida, y que gracias a este esfuerzo que se ha hecho por parte del ICODER, de muchos comités cantonales, de federaciones, etcétera, hemos logrado recuperar el evento más grande deportivo de Costa Rica, que es Juegos Nacionales. Le voy a ser sincero, yo no sé, la mayoría de la gente no lo dice, pero cuando se plantearon los Juegos era casi descabellado, ¿verdad? Iba la ola para arriba, estábamos en una situación en la que el COVID nos tenía contra la pared, encerrados, difícil. Pero fue un acierto genial. O sea, hay que reconocerle al ICODER. ¿Por qué? Porque los Juegos son el centro, son el alma del deporte nacional. Usted ve el deporte como deporte, independientemente de la disciplina, como deporte, la estructura toda del deporte, en este país la sostienen los Juegos.
No son los partidos de primera división, no, son los juegos. Y más importante, quizá aún, el aspecto formativo del deporte, que es básico para la coyuntura social, para la estructura social, eso depende de los juegos. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo se canalizan los recursos para llegar ahí. Bueno, desde la dirección deportiva muy positivo, que se trasladó luego a la junta directiva, que es otro factor aquí que juega, ¿verdad? En el sentido de que al final nuestro jefe es la junta directiva del comité. Nosotros pues con mucha alegría, porque pensábamos que eso iba a hacer que se fortaleciera todo lo que hicimos de manera virtual, ¿verdad? Que eso era muy importante. Y también, pues para nadie es un secreto que regresar a la presencialidad era algo que todo el mundo estaba deseando, ¿verdad? Salir de la casa, hacer ejercicio nuevamente al aire libre, socializar, etcétera, etcétera. Pero sí, tuvimos mucha alegría que se trasladó a la junta directiva y la junta directiva apoyó este proceso de regreso. Inclusive nosotros estábamos muy pendientes cada vez que salía algún protocolo sanitario de cada disciplina deportiva para volver a una diferente normalidad. Entonces aplicábamos esos protocolos desde antes que se hiciera la convocatoria a Juegos Nacionales, ¿verdad? Y entonces estábamos como muy de lleno en esto, y cuando ya llegó la noticia de que se confirmaba que se iba a regresar a esta nueva propuesta de Juegos Nacionales o a esta reactivación deportiva, pues imagínense, no era pues muy bueno para todos, ¿verdad? Juegos Nacionales, después de tanto, veo un momento en este periodo con los ajustes económicos, con todo, que yo estuve tentado a decir no, esto es mucho, es un problema. Sin embargo, a la hora de pensar en el esfuerzo de todos los atletas, en el esfuerzo de los entrenadores, de los padres de familia, de los comités cantonales, incluso el hecho de tener por primera vez este evento, decidimos dar un paso al frente, ¿verdad? Como dice, poner el pecho a las balas, no quedaba de otra. Y ha sido de verdad gratificante, ha sido muy, ¿qué te puedo decir? Lo que uno ve en los muchachos, los tipos de, la emoción que se torna, ¿verdad? Pues es algo indescriptible, ¿verdad? Para mí, realizar Juegos Nacionales ha sido todo un reto, y creo que para todos los que lo estamos haciendo, y es un reto de valientes, porque hay que pelear con todos, ¿verdad? Hay que luchar y cumplir las reglas, ¿verdad? Y son duras, ¿verdad? Pero quizás un aspecto más destacable de estos Juegos Deportivos del Bicentenario, más allá de la ausencia del público o en los cambios en las competiciones. Pero quizás un aspecto más destacable de estos Juegos Deportivos del Bicentenario, más allá de la ausencia de público o en los cambios en las competiciones deportivas, es que su espíritu es el reencuentro, más allá de la competencia y las luchas por las medallas. Y es que, aunque sí se entregaron preseas doradas, de plata y de bronce a las personas deportistas, este año se prescindió del medallero por cantones, al comprender que no todos se enfrentaron igual el tiempo de pandemia. Lo que estuvo primero siempre fue la alegría de regresar, de reencontrarse con esa maravillosa experiencia que son los Juegos Deportivos Nacionales. Yo sé que para los chicos y para los comités cantonales de deporte y recreación son importantísimas las medallas, y para muchos consejos municipales también, pero no es el hecho de la medalla, es el hecho de que puedan competir. Ya lo necesitaban también, lo necesitaban porque se estaban preparando para eso, y también por salud mental. Son deportistas con una gran proyección, y además debo decirles, de lo que he aprendido a través de los años, 34 años que tengo de estar en esta institución y 10 años de estar en la dirección del ICODER, puedo decirle que ha habido nivel, ha habido competencia. Pensando un poco en la diferencia presupuestaria de los comités de deportes, en las limitaciones personales de cada uno de los deportistas, decidimos no poner ese estrés adicional, porque pues evidentemente los atletas están sometidos a otras cosas más allá del entrenamiento, ¿verdad? Y esperamos que sean la minoría, pero
muchos probablemente perdieron algún familiar en medio de esta pandemia, muchos perdieron oportunidades laborales, atletas que trabajan y estudian a través de la pandemia, muchos quizás algún incentivo, patrocinio lo perdieron también, y entonces pues quisimos hacerlo lo más sencillo posible, lo más agradable posible, para que ese esfuerzo sea como ese retomar de la competencia, ese retomar de ese estilo de vida que quisiéramos tener como personas, porque al final la inscripción estuvo bastante bien, 5% menos que el año 2019, y eso es bastante importante para nosotros, pero de ese porcentaje que tenemos menor, hubiéramos querido que fuera 0, pero de ese porcentaje al final de los 17.000 que tenemos inscritos en este momento, no todos llegarán a ser atletas de alto rendimiento, muchos seremos ciudadanos y ciudadanas físicamente activos y saludables, y pues probablemente esta era su última oportunidad o su única oportunidad de hacer deporte competitivo, y entonces quisiéramos que fuera lo más atractivo posible para ellos y para ellas. Este año también fue el año de estreno del paradeporte en los Juegos Deportivos Nacionales, con las disciplinas del tenis sobre silla de ruedas y el paratenis de mesa, que hicieron su brillante aparición, recordándonos que en ambas disciplinas ya tenemos estrellas y mucho potencial a futuro. Eso lo descubriremos en la segunda parte de esta memoria audiovisual de los Juegos Deportivos Nacionales del Bicentenario. Los Juegos Deportivos Nacionales del Bicentenario trajeron consigo muchísima alegría por el regreso a la actividad deportiva y también muchos cambios en la manera en que se realizaron las diferentes competencias en cada disciplina. Esto debido a la adaptación necesaria para garantizar la seguridad sanitaria en los recintos y con ello la salud de todas las personas que estuvieron presentes, desde los atletas hasta sus equipos de apoyo y la misma prensa deportiva. Pero no todos los cambios que vimos durante esta 39ª edición de las justas fueron impulsadas por la permanencia de la pandemia. Algunas de las novedades que nos encontramos ya estaban programadas para ser vistas en esta oportunidad. Hablamos del debut del paradeporte, la apertura de las modalidades para que pudieran competir las personas con alguna condición de discapacidad, un anhelo largamente esperado por muchísimos deportistas que durante mucho tiempo acumularon méritos y mucho esfuerzo para merecer ese espacio. En 2021, al fin, el paradeporte fue una realidad en los Juegos Deportivos Nacionales. Una realidad que, de no ser por las circunstancias fuera de nuestro control, hubiesen sido posibles un año antes. Lo que pasa es que se saltaron unos juegos, los del 20, ¿verdad? Entonces aquí ya el ICODER tiene una programación de cómo van a ir los juegos para Juegos Nacionales, cómo se van incorporando deportes también, y entonces creo que también es una gran oportunidad, ¿verdad? Esta pandemia nos dio también esta tarea y lograr, como te decía yo, con resiliencia, hacer que los juegos fueran lo mejor que podíamos, ¿verdad? Porque también se puede decir que es que los juegos pues tienen una forma diferente, claro que sí. Se tuvo que ajustar todo lo posible, de hecho no tienen público, ¿verdad? No hay público, y esto también le quita un poco aquella cosa del padre de familia, la madre de familia que quiere, el abuelo, la abuela, las parejas, ir a ver a sus pares, ¿verdad? Competir, pero bueno, esto es así, y estoy también agradeciéndole a las personas que han entendido esto y que han hecho posible que suceda, ¿verdad? También. Era la primera vez y estaban preparados así para el 2020, donde entraban ya disciplinas de paradeportes. Entró tenis de campo sobre silla de ruedas y luego en tenis de mesa también, que así estaba planificado para el 2020, pero bueno, también lo hicimos en estos Juegos Deportivos Nacionales, 2 disciplinas, y la idea es que se vayan incorporando a través de los años en todas las disciplinas deportivas el tema de discapacidad en los Juegos Deportivos Nacionales. Yo creo que la brecha estructural que tenemos para el deporte para personas en condición de discapacidad bueno, es amplísima, es amplísima. El país tiene una deuda súper amplia con las personas en condición de discapacidad, y aquí en Juegos Deportivos Nacionales ya teníamos
de experiencias. En la halterofilia, nuestro reglamento nunca ha sido excluyente, sin embargo la competencia sí. Y entonces en halterofilia tuvimos una persona no vidente que participó en algunas ediciones. También en tenis de mesa tenemos una persona en condición de discapacidad que participó en un par de ediciones. Sin embargo, la estructura no estaba armada para ellos, estaba armada para personas, digamos, que no tenían o no convivían con una discapacidad. Entonces, tomar la decisión permitía que a estas personas que ya dieron el salto de competir en un nivel importante, de afrontar las barreras de la discapacidad y incorporarse al deporte competitivo, teníamos que modificarle nuestra estructura. Y eso tenía implicaciones en la normativa, en la organización del evento, en la selección de la sede de competencia, en la selección de los espacios, de los lugares, de cómo nos comunicamos, ¿verdad? Y a partir de ahí, como equipo de trabajo, en noviembre, sí, eso lo decimos en noviembre del 2020, dijimos, el evento va con discapacidad, pero hacemos un análisis de cuáles deportes son los que vemos con mayor oportunidad de construir. Y por eso se decidió el tenis de mesa y tenis. En el caso del tenis en silla de ruedas, se creó la categoría Silla de Ruedas Open, que admite a tenistas de hasta 50 años de edad. En tanto, en el tenis de mesa, se crearon las categorías de la C1 a la C4, donde se incluyen 10 de 11 categorías de para tenis de mesa, y la edad máxima subió a los 70 años. La capacidad y experiencia en la organización de competencias oficiales, lo desarrollado de sus diferentes categorías y sin lugar a dudas la existencia de figuras destacadas en ambas disciplinas, convencieron a las dirigencias del ICODER de que eran esas dos las llamadas a hacer debutar el deporte adaptado en los Juegos. Una de esas figuras destacadas es sin duda el tenista José Pablo Gil, quien participó en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio, en Japón, y actualmente se posiciona en el lugar número 36 del escalafón mundial de su categoría. Bueno, ahorita vengo regresando de un torneo en Brasil donde perdí la final. Ya llevo 4 finales este año. La verdad que me ha ido súper bien, ha sido un año increíble clasificando a los Juegos Paralímpicos en Tokio, una experiencia, un sueño de niño en realidad que se me dio. Y todavía vienen muchas cosas buenas. Ahorita estoy 40 del mundo. Empecé con un proyecto que se llama Tenis sobre Ruedas hace 3 años, donde soy el entrenador y manejo el programa de tenis en Costa Rica, en tenis en silla de ruedas. Y de ahí han salido muchos jugadores que tienen esa hambre de crecer. Y bueno, eso es un poco de lo que ha sido mi etapa como deportista. José Pablo es hoy el máximo exponente del tenis sobre silla de ruedas en Costa Rica. Y para él, la decisión de incluir el paradeporte es un hito que marcará las próximas ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales. La verdad que es un impacto muy grande lo que están haciendo en este momento, incluyendo el deporte adaptado en los Juegos. Es una oportunidad increíble para muchas personas con discapacidad y esos atletas que están muy pequeños todavía en la parte de discapacidad, que puedan pensar en el deporte. Yo jugué los Juegos Nacionales en los de Heredia hace un tiempo y es el inicio. Es el inicio de todo deportista, de toda carrera de atleta costarricense. Y de verdad que es muy lindo ver cómo los otros atletas y participantes están emocionados con sus medallas, representando su cantón. De verdad que vale la pena y están generando un cambio muy grande hacia nuestra población. El deporte son experiencias y esas son las primeras experiencias que tenemos como atletas, donde vamos creciendo, siendo una población muy unida, conociendo otros deportes, sabiendo el sacrificio que requiere y conociendo a campeones que creo que todos han pasado por ahí. Gil es enfático en señalar que este era el momento para que el deporte adaptado hiciera su entrada triunfal en los Juegos Deportivos Nacionales, luego de la excelente participación de la delegación costarricense en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Creo que es un buen momento. Después de lo que ha pasado en los Juegos Paralímpicos, se viene haciendo un movimiento más fuerte. Se sabe la calidad de los atletas, los resultados que se están obteniendo. Y creo que ha sido como un premio a todo ese esfuerzo, a varios programas.
que han crecido, que ya tienen una base sólida como proyectos para nosotros, y creo que es un buen momento, siempre es un buen momento para iniciar con algo nuevo. Creo que ha sido un paso muy grande, que siempre el deporte paralímpico ha sido algo increíble, pero nunca apoyado, duele, y creo que con todo lo que demostramos ahora, siendo tantos atletas en tantos deportes, Sherman consiguiendo las 2 medallas, habla del resultado, del sacrificio con lo poco que hemos obtenido, y de verdad que se merece ese apoyo. De la mano con su exitosa carrera en el tenis, José Paulo Gil también toma parte de su tiempo para formar a las figuras de la disciplina que podríamos ver en próximas ediciones de los Juegos. José Paulo recuerda, basada en su experiencia personal, que el deporte es una herramienta maravillosa para que personas que pasaron por un momento difícil que cambió sus vidas tengan una oportunidad de entender que esa vida puede continuar y que puede ser muy buena. Creo que merecemos esa oportunidad, esa segunda oportunidad de sentirnos vivos, de sentirnos útiles, y sé que el deporte es una gran herramienta, además de lo que voy haciendo como atleta profesional, que voy abriendo ese nuevo camino para todos ellos y más personas. Bueno, empezó hace 3 años, me tocó prácticamente que solo con otro entrenador, que ahí empezamos con todo eso. Ahorita somos 15 jugadores, tenemos de 6 años hasta 40, 50 años, la verdad que es un deporte muy longevo. Ahorita estamos entrenando los jueves en el Parque de la Sabana, en las canchas de la Sabana, de 8:30 a 11, y ahí tienen que llegar. Nada más es de llevar la raqueta, que lleguen ustedes, ahí les damos la raqueta, les ayudamos con la silla de ruedas y ya empezar, solo las ganas de querer hacerlo. Ya varios muchachos han ido a torneos centroamericanos, a torneos profesionales, de verdad que todo va avanzando súper bien y es una oportunidad a todas las personas con discapacidad. Ya hay varios atletas reconocidos como Lobito, él está jugando tenis también, es parte de este grupo. Que hemos abierto ese camino, como pasó con lo de Tokio, y exacto, es el inicio de este deporte. En paratenis de mesa también podemos contar con figuras destacadas. Una de ellas es Steven Román, quien, al igual que José Paulo Gil, también fue parte de la delegación costarricense que tuvo presencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Román es un profesional del tenis de mesa, dedicado en cuerpo y alma al deporte que ama, y en el que tiene como meta seguir creciendo para dar más gratas sorpresas. Correcto, yo pues hace 3, 4 años ya me puse más profesional, antes lo hacía como un hobby, pero vi que tenía pues talento, me decían, y sabía que podía seguir un ciclo, que clasificar, y siempre tuve el apoyo del Comité Olímpico, al ICODER, siempre confiaron en mí, entonces fue una decisión con mis papás, que vi que yo quería, esto me apasionaba desde niño, veo los Juegos, y pues para mí era un sueño estar ahí, entonces me convertí en profesional, dedicándole muchas horas al día. Para mí un deportista son 24 horas al día, no solo entrenar, hay muchas cosas que nos cambian a diferentes otros atletas que a veces no siguen esos tips para ser profesionales, entonces yo creo que convertí mi vida en esto y es lo que me gusta. Román solo tuvo palabras de gratitud para las personas que impulsaron la idea de realizar los Juegos Deportivos Nacionales en 2021, contra todo escepticismo, y que fuera justamente en esta edición número 39 en las que se decidiera darle el espacio que el paradeporte hace rato venía ganando con esfuerzo y méritos. Para él, al igual que para muchas otras personas en su disciplina, los Juegos son una plataforma para seguir creciendo personal y profesionalmente. Para mí es algo muy lindo, creo, no lo creíamos, pues es algo que va a incentivar a muchos atletas paralímpicos con alguna discapacidad a practicar deporte. Bueno, en esta ocasión solo el paratenis de mesa y el tenis de campo en silla, pero creo que se tienen que juntar más disciplinas, que las personas con discapacidad se metan a esto que es tan bello, ¿verdad? Aprenden muchas cosas, ver gente con mucha discapacidad practicando un deporte,
creo que muy bonito y creo que el ICODER lo hizo muy bien en hacer esta modalidad de Paralímpicos y creo que las personas con discapacidad van a tener cosas que hacer y una de esas es practicar deporte como ellos quieren. Tengo muchos proyectos a futuro, quiero mejorar, tengo muchos objetivos que cumplir aún. Espero mantenerme acá en Costa Rica, tengo muchas ofertas afuera, entonces yo creo que sí, apenas pueda participar aquí en Costa Rica me encanta porque es aquí donde crecí, pero bueno, ya sabemos el futuro después. Soy una persona que siempre ha luchado por hacer muchas cosas. He tratado digamos, de explorar, de poder desarrollar muchas cosas, no limitarme entre las cosas, porque siempre le dicen a uno, usted es una persona discapacitada, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, mejor quédese quedita. Yo durante todo este tiempo que he tenido, siempre he tratado de mostrar todo lo contrario. Por ejemplo, yo siempre aprendí a andar en bicicleta sola. Me di unas matadas, pero aprendí. Aprendí hasta a trepar árboles, a nadar, a surfear. Ahora con lo de tenis de mesa he tratado de desarrollar muchas cosas. Me decidí por el tenis de mesa porque, como les dije anteriormente, uno se desarrolla muchas destrezas en la movilidad, en la parte visual, y lo que es en disciplina y entre varias cosas. A mí me hubiera gustado, digamos, tal vez entrenar más. Sin embargo, hasta ahora es que en Esparza hay un gimnasio y nos están apoyando más y eso me gustaría un poco más, digamos, el apoyo que nos dé, en este caso es el comité que tiene a cargo el tenis de mesa allá en Esparza. Como deportista, como atleta de este deporte, ¿qué significa para usted en particular que al fin se incluya esta categoría del productivo deportivo nacional? Jay, es primera vez que yo participo, pues bueno, primera vez también que lo están haciendo y es muy importante porque uno, primero por disciplina, por ejercicio, porque uno en silla ya se va haciendo un poquito más sedentario, es muy sedentario y es bueno, digamos, que incluya a todas las personas con discapacidad porque le dan un incentivo más para que las personas se desarrollen mejor, o sea, no solo en lo deportivo, sino que además de lo deportivo, entonces tiene más desarrollo en otras actividades. Creo que es una decisión muy acertada el poder incluir este tipo de población. Los esfuerzos que hayamos hecho varias federaciones por incluirlos, pues está bien, pero ya que sea política nacional, le da un empuje muy grande al deporte, al paradeporte, ¿verdad? Hay que acostumbrarse a esas palabritas, pero es muy importante, ¿verdad? Son poblaciones que a veces no son tomadas en cuenta o se les niegan las oportunidades, pero nosotros aquí tenemos jugadores, el caso Giovanni Rodríguez, que por un accidente está en silla de ruedas y durante muchos años ha estado en primera división, el mismo Domingo Argüello también, ellos fueron los pioneros de impulsar el paratenis de mesa en Costa Rica como disciplina. Ellos han participado en panamericanos, en mundiales, e incluso han estado en circuitos mundiales, ¿verdad? Y por ellos, gracias a Domingo, nosotros, la federación tomó la responsabilidad de hacer la Copa Costa Rica. La Copa Costa Rica es un torneo paralímpico y a través de los años se ha tornado en una parada obligatoria. Muchos atletas vienen y lo que yo llamo clientes frecuentes, porque conocemos a muchos que vienen todos los años, nos saludamos, preguntamos cómo sigue todo allá, nos preguntan cómo seguimos aquí, pero ya se forma una relación y pues como federación estamos realmente muy contentos, estamos tratando de dar la talla, ¿verdad? En un evento de estos, sabemos que es primera vez y como toda primera vez, al igual que cuando hicimos la Copa, suceden muchas cosas, sin embargo, pues ya estamos aquí, ¿verdad?
Ya lo que nos queda, como dicen, no estamos a la orilla del río y lo que nos queda es cruzarlo. Y yo espero que al final del día todo se haya realizado con orden y que todos salgamos contentos. La convocatoria del paratenis de mesa levantó una ola de entusiasmo entre sus participantes, haciendo aún más visible la participación de la disciplina en su totalidad durante la 39ª edición de estos Juegos Deportivos Nacionales. Junto con esto, para la dirigencia de esta disciplina, la decisión tendrá repercusiones muy positivas para el crecimiento del tenis de mesa y para promover que más personas lo practiquen y que se pueda llegar a más lugares en todo el país en la búsqueda de talentos. Una de las problemáticas que tenemos es que están muy divididos. Tenemos jugadores de corredores, tenemos jugadores de Esparza, jugadores en San Carlos, jugadores en Desamparados. Entonces nos hace no darles una buena atención. De hecho, nosotros en el año 2020 empezamos con un proceso de incluirlos en el proceso de selecciones nacionales, igual que los convencionales. Ellos tienen que venir a entrenar, tienen un espacio asegurado para que ellos puedan venir y tienen días especiales. Para el próximo año tenemos planificado hacer ranking y obviamente sabemos que van a haber muy poquitas personas, que va a ser un torneo que nos va a dejar pérdidas económicas. Sin embargo, la ganancia deportiva que nosotros esperamos promocionarla, aunado a lo de Juegos Nacionales, creo que le va a dar un impulso mayor. La inclusión del tenis en silla de ruedas y del paratenis de mesa es solamente el inicio de un proyecto mayor por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, que irá inscribiendo a más paradeportes con miras a las justas del año 2022. Decidimos empezar con ellos y eso nos obliga como institución, como proceso, a que esa sea la primera vez de muchas oportunidades. Estamos a punto de cumplir 40 ediciones y a mi equipo de trabajo y como equipo de trabajo decidimos que la edición 40 tenía que ser distinta. Y qué mejor que con una antesala de incluir ya 2 deportes en condición de discapacidad. Y bueno, y esperamos que para la edición 40 no sean 2, sino sean 7. Entonces estamos ya trabajando en este año de forma paralela la incorporación de otras 5 modalidades más de personas en condición de discapacidad que esperamos ofrecerlas en el programa del 2022. ¿No son definidos todavía en estudio? Tenemos lista la propuesta en voleibol, en baloncesto, en golbol, en tenis de mesa, en paratenis de mesa, en natación y en atletismo. Pero estamos en evaluaciones finales para poder ya tomar la decisión, porque como les digo, no solamente es el atleta o el entrenador o la entrenadora, sino más bien es que hay que tener árbitros capacitados, que hay que tener estructura administrativa, que hay que tener incluso aparatos específicos para esas disciplinas. Y entonces estamos terminando de analizarlo para ver si logramos darle toda la capacidad, porque lo que queremos sí, esperamos haberlo logrado con el tenis de mesa y con el tenis en silla de ruedas, lo que sí esperamos es darle a las personas que van a competir como deportistas las mejores condiciones, las mismas que el deporte convencional. De hecho, por eso el evento se va a desarrollar de forma simultánea, porque queremos que se vea y que se incorpore en las noticias, en la presentación, en las fotografías, en las premiaciones, también a deportistas en condición de discapacidad para visibilizarlo. Y es un plan de trabajo que lanzamos o que construimos en el 2020 y que tiene meta al 2026, donde en el 2026, si esperamos estar bien de salud, esperaríamos ya ofrecer un programa únicamente exclusivo para personas en condición de discapacidad, pero vamos a ir construyéndolo de forma paralela y paulatina, no solo nosotros, sino con las federaciones correspondientes y con el equipo de trabajo que corresponde. La adaptación es quizás la palabra más acertada para describir la capacidad que han demostrado en el mundo del deporte costarricense para sortear las situaciones adversas vividas desde el año 2020, producto de la pandemia. La misma adaptación que tuvieron que tener las diferentes disciplinas deportivas para sortear, con mayor o menor éxito, el parón que representó el cierre de los recintos deportivos y de las competencias oficiales. Pero en la incertidumbre aparece la creatividad. Un ejemplo de ello fue la manera en que se reinventó la disciplina del ajedrez, en donde vieron una oportunidad en esa adversidad y crearon un modelo de competición híbrida o bimodal que les permitió mantenerse activos durante lo peor de la pandemia. La característica de la modalidad híbrida
a diferencia de las otras modalidades, digamos. Estábamos en el ajedrez clásico, sobre el tablero, ¿verdad? Modalidad presencial. Con la pandemia nos fuimos mucho hacia la modalidad en línea. ¿Qué quiere decir? Que vos jugás en tu casa o en tu oficina y te ponen unas camaritas para asegurar que no haces trampa, ¿verdad? Que nadie te está soplando y nada de eso, y te vigilan por medio de las camaritas. Eso es en línea, ¿verdad? Y nosotros hasta tenemos Elo Nacional en línea, ¿verdad? Porque fue tanta la competencia que había que hacerle un rating al Elo. Después de eso, está el híbrido, que es una modalidad en la cual venís a una sala como esta, sacas tu computadora, te sentás ahí y jugás con alguien en cualquier lugar del mundo, pero tenés árbitros en la sala, que son los que te controlan directamente. El híbrido ha resultado ser una herramienta excelente porque el control que ejerce el árbitro cercano, ¿verdad? Hace que sea casi imposible hacer trampa. Y no es que tengamos muchos tramposos, pero si entre 300 te sale un tramposo ya es una mancha en la situación, ¿verdad? En cambio, con el híbrido todo eso mejora un montón, prácticamente se elimina. Y resultó que el modelo de competición híbrida del ajedrez, es decir, con los jugadores en lugares distintos, pero con la presencia física de jueces en la sala, resultó tan exitosa que Juegos Deportivos Nacionales la adoptó como propia. Las generaciones más jóvenes, esas que justamente compiten en estos juegos, la adoptaron con mayor facilidad, pese a las diferencias con el juego completamente presencial. Yo sí un poco de diferencia porque virtual uno no puede hacer como se llama una jugada ilegal, porque la misma página no lo permite. Eso era un lado bueno, que uno ya no se podía equivocar por eso. Otra es que a veces uno va moviendo la pieza y se le suelta en el aire y llega a perder por eso. Cuando no es por Zoom, yo no puedo, por Zoom, porque así se hace, yo no puedo ver al rival. Cuando era presencial yo sí podía verlo, los gestos, si se veía nervioso, cosas así, igual como me podían ver a mí. Cuando se hace por Zoom, más o menos ahí puedo buscarle el rostro para ver si se hace para atrás, si se pone a tocarse la cara o así. Sí me gustaría volver a jugar presencial, me gusta más venir a conocer partes nuevas y a jugar con los compañeros también. Es que ya me acostumbré a jugar virtual. En mis primeros torneos jugué presencial, hace un año, pero luego comenzó la pandemia y comencé a jugar virtual. Y luego he jugado muchas veces virtual y ya me he acostumbrado a jugar virtual. Las enseñanzas acumuladas en pandemia y en los Juegos Deportivos Nacionales le permitirá a esta disciplina tomar mucho de lo aprendido para aplicarlo a futuras competiciones. La modalidad en línea que usamos para la eliminatoria funcionó genial. O sea, requirió un esfuerzo de organización que nunca habíamos hecho. Tuvimos un panel de 10 árbitros internacionales que desde sus países nos ayudaron a arbitrar, porque era en línea, ¿verdad? Entonces, las cámaras y el cuento, todo eso, nos ayudaron a arbitrar, bueno, nos ayudaron, les pagamos lógicamente el trabajo, pero estuvieron en disposición y participaron. Y a mí me hizo mucha gracia porque uno de ellos es amigo de un miembro de junta directiva y le dijo, con razón en Costa Rica pagan, pucha que lo hacen trabajar a uno, ¿verdad? O sea, era una organización enorme. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nunca nos habíamos planteado eso. Y permitió cosas que antes no se permitían. Usted piensa lo que le cuesta a un Lepanto traer los 60 niños
con los que participa a participar en una eliminatoria, es carísimo. Pues ahora, participaron en la eliminatoria desde su escuela, con un ambiente espectacular, yo estuve ahí, y se los recomiendo siempre se los recomiendo a todos, porque tenemos una visión muy centralizada del deporte. Entonces yo les recomiendo, no, agarre el carro y vaya a ver las eliminatorias allá, en Lepanto, en Liberia, en Talamanca, en Guapiles, todos esos tuvieron eliminatorias geniales. Y las eliminatorias aquí también fueron geniales. Entonces, la modalidad híbrida, yo creo que para eliminatorias se quedó. O sea, habrá que discutirlo con el ICODER, pero la experiencia fue genial. El deporte es una actividad que tiene un enorme alcance en las vidas de las personas, que trasciende a la disciplina misma. Desde darte valores que te servirán para los retos que vendrán en el futuro, hasta ayudarte a salir de una situación difícil que atravesaste en el pasado o estás viviendo aún en el presente. En estos Juegos Deportivos del Bicentenario, los Juegos del Reencuentro, quisimos contar algunas de esas historias que están ahí, al lado de ese esfuerzo y entrega que miramos en cada atleta y equipo que fueron protagonistas en estas justas de 2021, porque detrás de cada deportista, de cada colectivo, existe una historia humana que vale la pena contar, que vale la pena conocer. Es una familia para mí. Esta es una oración que se escucha mucho si se comparte un rato con el equipo femenino de Lions, que se gestó en el seno del Centro de Desarrollo del Voleibol Limonense. Uno de sus objetivos es devolverle a la provincia de Limón su protagonismo en el escenario del voleibol costarricense. En estos Juegos Deportivos Nacionales, el conjunto dirigido por Karin Richards fue uno de los más destacados y mostró no solo un cuadro muy competitivo, que regresó al podio tras 2 décadas después de la última vez que Limón lo hizo, sino a un grupo que se ve a sí mismo como no solo un equipo muy unido, sino como a una familia. La historia del equipo de Limón es interesante que lo digan así. La verdad es que son un grupo de chicas, como yo les digo, ¿verdad? que a través del voleibol se convirtieron en una familia. En el equipo de Limón hay tantas historias, de verdad. De hecho, siento que es mejor que las mismas chiquillas los cuenten. O sea, hay historias que tal vez harían que la gente diga, wow, o sea. Pero más importante que eso, lo que yo rescato es del hecho que, a pesar de las circunstancias, ellas han logrado salir adelante, ¿verdad? A pesar de sus circunstancias, qué sé yo, que sus padres fallecieron o que tal vez me crié en un entorno no muy agradable. O sea, a través del voleibol ellas han aprendido a amar a Dios, han aprendido a amar este deporte y que también a través de esto pueden salir adelante. Yo siempre digo que esto es algo divino, llegan las que tienen que llegar, porque curiosamente todas las que llegan tienen una situación peculiar, ¿verdad? Que uno dice, hijo de puña, me embarqué, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo llegan? O sea, siempre al joven le gusta hacer deporte y siempre empiezan un montón, pero no son todos los que se mantienen por la disciplina y demás. ¿Por qué? Porque tenemos claro que para que estas chicas puedan salir adelante tiene que ser una formación integral. No todo el mundo quiere ser parte de esa formación integral, entonces las que se van adaptando son las que van quedando y bueno, estas son las guerreras, las Lions que quedaron y son las que, bueno, lograron la hazaña de lograr esta medalla después de 20 años. Con la meta de usar el voleibol como una herramienta, Lions se lanzó a la búsqueda de talentos en la provincia limonense. Personas que incluso ellas mismas desconocían su propio potencial. Y mejor aún, que encontraron en ese deporte un lugar donde superar sus propias situaciones personales.
fui a la feria vocacional al deportivo y el profesor Karim me dijo que entrara porque iba a ser alta. Entonces entré al deportivo, después entré en el séptimo y en octavo logré unirme al equipo. ¿Siempre te ha gustado el voleibol? La verdad no sabía en qué se trataba el voleibol. Fue alguien que llegó y te dijo, usted tiene las características para ser una buena jugadora de voleibol. Sí. ¿Y qué le dijiste vos? Que está bien. Está bien. ¿Y qué nos puedes decir de este equipo? O sea, es uno de los mejores del país. O sea, realmente está en boca de todos. ¿Cómo se siente ser parte de este equipo? Se siente muy bien. Es un orgullo poder ser parte de una Lion. Fue muy duro poder conseguir esta medalla, ya que nos esforzamos mucho, pasamos por muchas situaciones. En la escuela yo tenía un profesor que era compañero de equipo antes, con el profesor Karim, y él nos quiso enseñar voleibol, y ahí fue cuando me empezó a gustar, y él nos contó que había un colegio deportivo donde enseñaban voleibol, y bueno, me gustó y fui al colegio deportivo, y de ahí conocí al profesor y llegué al equipo de Lions. Ahí me di cuenta, yo no conocía el voleibol antes de que ese profesor nos enseñara. Gran parte, estabilidad emocional, de ahí conseguí más a mi familia, aparte de mi familia de ahí. Porque uno conseguía amigas, hermanas, un papá, una mamá, aparte de la que ya tenía. Es como algo muy importante en mi vida. No me veo sin el voleibol en mi vida yo. Para mí era una segunda familia, porque me refugié ahí, sentía que me iba a acabar la vida porque era mi mamá y sentía que ya no valía nada ni seguir estudiando, ni seguir por nada, la verdad. Y la verdad me siento muy motivada por llegar a este equipo, porque gracias a eso estoy donde estoy. En realidad llegué por mi prima, porque ya no sabía que existía voleibol. Digamos, llegué porque mi mamá había fallecido. Entonces mi prima me llevó para que yo conociera el voleibol, para distraerme y para no pensar en mi mamá, que fuera un poquito menos doloroso y distraerme más. Porque sentía que ya se iba a acabar la vida, no me sentía dispuesta a nada, no quería saber nada de nadie, sentía que eso me iba a morir porque era mi mamá, yo la amaba. ¿Y el voleibol te ayudó? Sí, bastante. Es una segunda familia para mí, mi entrenador me ha apoyado bastante, mi papá. Mis compañeras también, es como una familia más que me puedo refugiar. Si tengo problemas o me siento mal, ahí puedo estar con ellas. Yo pasé por una situación en donde falleció mi hijo, ¿verdad? Entonces estaba considerando retirarme de todo esto, ¿verdad? Yo le decía a Dios que no era justo, ¿verdad? Tener que estar con tantas señoritas, o tantas atletas que tienen sus propios padres, ¿verdad? Y uno no tenía ni la oportunidad, ¿verdad?, de estar con el de uno. Entonces fueron 2 meses muy complicados en donde las niñas también me tuvieron paciencia porque tenía que ver si seguía o si me iba, ¿verdad? Entonces ahí fue donde el profesor Rafa y María Luisa sostuvieron el equipo hasta que ya yo pude pasar por mi proceso junto con mi esposa y después regresar para seguir trabajando con ellas. Y la gente nos está diciendo que como usted dice, ¿verdad?, que es un equipo fuerte. Y la verdad es que es una bendición, ¿verdad?, que puedan poner el nombre de Limón con esa palabra, que somos uno de los fuertes. Lo que viene ahora es tratar de mantenernos, trabajar para mantenernos ahí arriba. Y es que mantenerse en forma en medio de una pandemia no ha sido fácil para ninguna persona deportista en estos meses. Lions de Limón retrata este esfuerzo contra marea para sostener el trabajo de años, pese a las adversidades de los últimos tiempos. Pero también cambiar las opiniones negativas que suelen repetirse insistentemente sobre la provincia, pero no retratan al verdadero Limón. Se trabajó bastante por esto. Se trabajó bastante. Yo estuve en el equipo del 2006 que quedó campeón como atleta y quería hacerlo como entrenador, pero más allá de ganar esa medalla como entrenador, queríamos hacerlo por ellas. Y a veces la gente habla tantas cosas, cuando uno ve, como jóvenes de Limón, cuando uno ve que sale en la prensa, que sí, que el lugar es peligroso, que los jóvenes esto y lo otro, uno
y uno llega a conocer un grupo de chiquillas como estas, uno les dice y uno trata de convencerlos que pueden hacer las cosas y salir adelante, pero a veces no se lo creen por tanto bombardeo. Entonces ver que ellas mismas llegaron y que lo lograron, me llena de mucha emoción, porque aunque uno les dice que el deporte no es todo, ¿verdad? Pero sí, para ellas es un gran logro. Para ellas es decir, bueno, no soy una más de la estadística, puede marcar la diferencia. Ver que ahora les dan pelota a los vecinos, sus chiquillos de 7 años quieren ser como ellas, y desde el inicio yo les dije a ellas, el hecho de estar en este equipo es una oportunidad de hacer que la gente conozca al verdadero joven limonense, que no es el que sale en las noticias, en redes sociales, que hizo esto, que hizo lo otro negativo. No, es jóvenes esforzados como estas niñas, ¿verdad? Que hacen sacrificios, que llegan y venden helados para poder venir a jugar, que de repente tienen una situación que la gente no se imagina, pero tienen que pasar por encima de eso y venir el fin de semana a jugar y hacerlo de la mejor forma. Adaptarse a las circunstancias de pandemia para no bajar el rendimiento con miras a los Juegos Deportivos Nacionales es una constante en todas las disciplinas y un esfuerzo titánico de sus comités cantonales de deportes. Además, como vimos en la historia del equipo Lions, la influencia positiva que tiene el deporte sobre las personas que practican alguna disciplina para participar en estos juegos es una fuerza motora fundamental en sus vidas, una fuerza que los impulsa en el presente en medio de situaciones difíciles, pero que también les da muchas herramientas y valores para el futuro. Y las noticias hablan, ¿eh? Osa es una zona bastante conflictiva en la parte de drogas y un montón de situaciones. Uno cumple con esa parte de hacer el granito de arena. Sí, uno nota el cambio y los papás al final, por más sacrificio que hagan, se lo agradecen y se lo hacen saber a uno. Le cambió la perspectiva, lo sacó, lo puso en la mente en otra cosa y es funcional. Lo que pasa es que tal vez no alcanza. Nosotros trabajamos con 20, 25, 30 chicos, con la gran cantidad de jóvenes que hay en el cantón, ¿verdad? Hay disciplinas como boxeo, como baloncesto, que está creciendo, que tal vez no han tenido el mismo éxito y que cuesta también, todo no es fácil, pero de eso se trata. Nosotros tratamos de cumplir, estamos cerquita de tener la asociación deportiva, la asociación de atletismo de OSA, que por primera vez estamos sacándola, ya para el 2022 la vamos a tener oficialmente, para ir conformándonos un poquito más formalmente y buscar recursos, porque al final de cuentas es para eso que trabajamos y para beneficio de los muchachos. Como anécdota, en estos juegos hay una niña que por primera vez viene a San José a competir, porque la eliminatoria fue en Santa Cruz. Entonces, ella ayer fue un impacto cuando llegó al hotel. Entonces, yo le decía, es su primera vez en San José compitiendo, disfrútelo. Y entonces, ahí le estoy diciendo la parte social, la parte humana, y ya después ella ya entendió y hoy anda feliz, porque es primera vez que viene a competir a San José. Entonces, vea la parte del atletismo, donde le estamos dando una herramienta más al joven, que no es netamente el deporte como tal. Que el atletismo viene a trabajar la parte integral, que es un deporte completo, que es la base de todos los deportes, donde tiene que aprender desde dar el primer paso, la parte técnica, la parte biomecánica, todo para cualquier deporte y para la vida. Es un deporte que nos da salud, y a los jóvenes de Santa Cruz principalmente les está dando una arma, porque el guanacasteco, el santacruceño, es muy deportivo, es muy activo, es una persona demasiado, eso lo trae natural. Entonces el atletismo ha llegado a ser un complemento del fútbol y de otros deportes que en todos los cantones, y el atletismo tiene algo que no importa de dónde sea, usted lo puede practicar, de la costa, del centro, tenga tenis, no tenga, si estoy en la playa, lo primero que usted hace es ir a correr, y entonces le damos herramientas. Yo siento que los chiquillos le sienten amor al deporte porque les ha ayudado a salir de muchas cosas, de las drogadicciones. Hemos sacado muchos chiquillos de las drogas, de cosas malas, y a ellos les ha servido el deporte, esa motivación,
porque ellos tal vez son de esas personas que les gusta el impacto, entonces en el deporte del boxeo encuentran lo que a ellos les gusta, lo que es el boxeo y pueden desempeñar sus habilidades en el ring, no en la calle, ¿verdad? Yo siento que son los golpes porque es lo que a uno lo apasiona, la adrenalina que siente uno antes de subirse al ring, estando ahí es otro nivel, solo para el que se ha subido sabe lo que es subirse a un ring. La adrenalina, los compañeros que los ven buenos y ellos se van enfocando en ser mejores y quieren dejar en alto siempre a los guíos, ¿verdad? Esa convicción de lo que se hace por las muchachas y los muchachos que dedican horas a ser mejores en sus disciplinas, se mantuvo aún en medio de las dificultades de los últimos meses, ya fuera de manera virtual, a solas y poco a poco, mientras la situación sanitaria lo permitiera. Vieras que la pandemia nosotros la entrenamos, así eran 2 muchachos diarios, la entrenaba. Recibía a los chiquillos en mi casa con todas las precauciones del caso. Como les digo, ellos en pandemia siguieron ahí, aunque sea 3 veces por semana, para que no se les fuera la forma deportiva. Me costó un montón, pero gracias a Dios les recalco a todos los chiquillos que tienen disciplina, que llegaban a la casa a entrenar en pandemia, por todas las cosas económicas que pasamos. Hay veces que nosotros no teníamos solo 3 pares de guantes y eran como 40 chiquillos, imagínense, ¿verdad? Teníamos que rotarlos, pero en pandemia nos costó, pero seguimos adelante, gracias a Dios, ¿verdad? La pandemia ha sido de entrenar en la casa, de prepararse, de motivar a los muchachos, porque al final es eso, de que no se salgan, fue mucho tiempo perdido. Tener ese tiempo ahí, primero motivando, después volver de cero, otra vez a empezar y a hacerle a ellos mismos que crezcan y que crean en lo que están haciendo, porque al final de cuentas, ese es el secreto, que crean en lo que están haciendo para ver resultados, digamos, y meterles en la cabeza que no es solo venir. Yo tengo un dicho allá en OSA porque yo no tengo turismo deportivo, vamos, desgraciadamente la escuelita que yo tengo de atletismo, yo los escojo porque trabajo en el Liceo Pacífico Sur y son chicos con talento, no es una escuelita abierta que participan, no tenemos esa facilidad de invitar a todo el mundo, es una escuelita de talentos que vienen a competir, nunca hemos venido a pasear, al final ese es el secreto del asunto. Y venir de pandemia, donde hay generaciones, los chicos ahorita del 7º, nunca los vimos, vamos, son chicos que nunca estuvieron en la pista, nunca estuvieron. Ha costado mucho tenerlos aquí desde esa parte de pandemia y el comité ha hecho su esfuerzo, vamos, son cosas que el ICODER también en su momento, que los pongo, que los quito, que los juegos están, que el presupuesto está, que no está. Ha costado un mundo, pero aquí estamos y satisfechos con el trabajo de los muchachos. Iniciamos el año pasado en mayo por una cabezonada de nosotros y íbamos a Cartagena, entrenábamos en una calle, brincándonos ahí lo que fuera, los charcos y los carros nos pasaban por la orilla, en Santa Cruz en las calles, en el campo ferial, y ahí nos la jugamos para poder llegar. Cuando logramos abrir, ya con los protocolos era incómodo porque al principio con la mascarilla tenía que competir, que no podían estar juntos, que los carriles. Logramos hacer un primer torneo. Gracias al protocolo que se manejó, el atletismo fue poco a poco, pero sí nos costó montones, aparte que no llegaban mucho porque los papás les daba miedo que se infectaran. O sea, nos costó montones hasta que ya empezamos a entender, aparte que en ese momento la cantidad de casos en nuestro cantón y en la provincia se disparó. Entonces tuvimos el problema de que como 3 veces nos paralizaron y llegábamos y nos cerraban el estadio. Pero siempre por medio de la virtualidad y clandestinamente hablando, porque el atletismo tiene eso. Yo para lanzar puedo hacerlo en un potrero, para correr lo puedo hacer en cualquier césped, entonces esa es la ventaja que nosotros tuvimos. Entrenar no fue fácil y cada atleta, cada equipo hizo su mejor esfuerzo, para al final decir presentes y competir en los 39º Juegos Nacionales. Algunas de estas personas en su debut. Yo tengo a mi hermana y ella siempre practicó atletismo desde más pequeña. Yo
la vi y dije que quería ser como ella porque ella fue una gran inspiración para mí para llegar a donde estoy ahora y siempre me sentí muy orgullosa de sus logros y de hecho sentí que ella se esforzaba mucho para llegar hasta donde llegaba y ella iba a bastantes juegos. Entonces ella me inspiró a mí a poder venir acá y hacer lo mismo y demostrarme a mí que soy mejor cada día. Son tus primeros Juegos Deportivos Nacionales, ¿cierto? Exacto. Contanos cómo te sentís de participar por primera vez. Me siento nerviosa, sin embargo me siento preparada porque he estado aproximadamente 2 años en atletismo y bueno, he estado viendo cómo mi hermana hace lo que le gusta, que es la marcha, y yo hago lo mismo. He visto cómo lo hace, he ido a campeonatos, he tomado experiencia al verla participar en juegos y me ha inspirado, me siento preparada y claro, nerviosa, pero la verdad sí me siento preparada y bien. Me siento muy feliz de haber clasificado a estos Juegos Nacionales, después de pasar muchos años intentándolo y poder estar aquí y clasificar en una buena posición. Me pone muy feliz estar aquí. Sí, fue bastante difícil porque, como decía mi entrenador, nos cerraron el estadio, no teníamos dónde entrenar, entrenamos un tiempo una carretera al frente del poli, después porque igual pasaban muchos carros, entonces había que quitarse, algo así, nos pusieron a entrenar en campo ferial, nos pusieron a entrenar ahí y esos éramos los que éramos de Santa Cruz y los que podían llegar de lugares cercanos, porque por ejemplo los de Cartagena entrenaban igual, ahí en Cartagena los profes se trasladaban hasta allá para poder entrenar con ellos y poder mantener el equipo intacto, porque muchas personas a raíz del COVID se tuvieron que salir porque no podían seguir o porque ya les dejó de interesar y fue bastante difícil. De toda la vida me ha gustado el atletismo desde pequeña, hacía campo traviesa y Athletic Kids y todas esas cosas y ya luego conocí a Roy y me dijo que me metiera al equipo y me gustó mucho porque ha sido una experiencia muy bonita. Es un orgullo porque en lo personal a mí me gusta mucho todo el deporte, especialmente salto alto, a mí me encanta, me gusta mucho, es un deporte que es muy bonito. Ha sido muy difícil ya que no hemos estado en las mejores condiciones, ya que no tenemos pista, a veces tenemos que salto alto en una cancha de fútbol y a veces está mojada y nos resbalamos y eso es muy difícil, igual que entrenar otras pruebas. En pandemia íbamos a la casa del profe, mi hermano y yo, íbamos a entrenar y prácticamente éramos los únicos que entrenábamos en pandemia. A veces el profe hacía entrenamientos por ahí y la gente llegaba, pero más que todo mi hermano y yo fuimos los que más fuimos a entrenar, ¿verdad? Y ahí agarramos más nivel para no ir perdiendo condición porque no podíamos entrenar normal en pandemia. Sí, la verdad cada entrenamiento yo soñaba con la medalla, pensaba en la medalla y prácticamente entrenaba para eso. Es un orgullo muy grande de poder llegar hasta acá y haber ganado medalla de oro. Significa mucho para mí, es una felicidad grandiosa el sentir esa adrenalina y subirse a un ring y ganar. Y de la mano con este trabajo, la voluntad y dedicación, están todos y cada uno de los comités cantonales de deportes, quienes acompañaron y ayudaron en la medida de sus posibilidades a atletas y equipos técnicos en la difícil tarea de no abandonar, de persistir, de perseverar. Fue difícil porque había mucha zozobra e incertidumbre de qué era el COVID, ¿verdad? Y todo el mundo estaba pues muy preocupado de enfermarse, ¿verdad? Pero sí se continuó trabajando, nosotros mantuvimos a los entrenadores todo ese tiempo, e inclusive aún continúa casi que el 100% desde los que continuaron virtual. Y enfrentamos varios retos, ¿verdad? Entre ellos, pues, acomodar todos los entrenamientos de manera tal que los chicos y las chicas pudieran continuar entrenando desde sus casas. Tuvimos problemas sobre todo con el tema digital, no todos tenían la oportunidad de conectarse, ¿verdad? Tuvimos alguna deserción en las disciplinas deportivas, pero en general le mantuvimos el pulso a todos los procesos deportivos y las familias estaban muy agradecidas y muy contentas porque recuerden que inclusive hubo un momento en que las clases no se dieron del todo, entonces los chicos y las chicas estaban encerrados en sus casas sin poder hacer nada. Entonces tuvimos la virtud de mantenernos y de por lo menos proporcionarles
2, 3 veces a la semana, entrenamientos virtuales y actividad física, ¿verdad? Que a la larga eso es un poco de bienestar y salud, y también los mantenía conectados entre ellos mismos, hablándose, ¿verdad? Porque iban a entrenar juntos. Y además de todo esto, había otro componente fundamental, la necesidad de reactivar el sector deporte, pues durante meses, muchas de las personas que trabajan alrededor del mundo del deporte costarricense también sufrieron los embates de la inactividad. Eso es súper importante para nosotros, ¿verdad? Teníamos muchas denuncias de entrenadores que estaban quedándose sin trabajo, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, que están asociados al sector del deporte, la recreación y la actividad física, que estaban limitados en cuanto a seccionar, porque muchos de esos colectivos no estaban trabajando, no estaban entrenando virtualmente, y eso provocaba una menor demanda. Incluso hubo una cantidad importante de despidos y renuncias de entrenadores y entrenadoras que lamentablemente no podían seguir a través de la modalidad virtual que se estaba planteando como la opción para el deporte de este país. Y era fundamental darles esa oportunidad a los entrenadores, a las entrenadoras, pero no solo ellos, también hay una economía paralela que es indirecta, que es transporte, elaboración de uniformes, sistemas de alimentación, servicios de alimentación, servicios médicos, ¿verdad? Que están asociados al entrenamiento deportivo, que esperamos haber reactivado de alguna medida en este último trimestre del año 2021. Solamente en Juegos Deportivos Nacionales tenemos 2.000 personas inscritas que están contratadas en algún puesto asociado a esto, y eso es un sector importante de la población que, pues, a partir de esta propuesta, pues, estoy seguro que estará muy a gusto de volver a entrenar, porque también se hace por vocación, pero también de tener la seguridad de que pueden llevar algún recurso económico a sus hogares para facilitar el trayecto de esta pandemia en este último trimestre del año. Al final queda claro que la realización de los Juegos Deportivos Nacionales del Bicentenario eran necesarios para recompensar el esfuerzo de miles de personas a lo largo y ancho del territorio nacional, atletas, entrenadores y entrenadoras y otras muchas más. Pero sí había una necesidad. Lo único es que nosotros estábamos dependiendo de una decisión mayor, que era la decisión del Ministerio de Salud, si podían o no haber Juegos Deportivos Nacionales, porque nosotros estábamos convencidos como institución que eran necesarios los Juegos Deportivos Nacionales. O sea, para nosotros era sí o sí, pero la decisión, en realidad, la decisión final no era de nosotros. La decisión final la tenía el Ministerio de Salud, a quienes les agradecemos también la confianza y la aprobación de los protocolos para poderlos llevar a cabo. Yo creo que se ha hecho el mayor esfuerzo para que los muchachos no tengan riesgos de contagios, pensando siempre en la integridad del deportista y del dirigente que está ahí, de los entrenadores. Entonces, al final del camino hubo Juegos Deportivos Nacionales del Bicentenario, pero más que el Bicentenario, reitero, hubo Juegos Deportivos Nacionales. Los muchachos y las muchachas lo merecían, estaban trabajando para eso. Es difícil medir y cuantificar el perjuicio, el daño. Sin embargo, es fácil de imaginarnos que el programa deportivo más importante de Costa Rica, que tuvo una pausa de un año, si se para 2 años o más de 2 años, por supuesto el daño iba a ser mucho mayor. Tenemos que ver este fenómeno de Juegos Nacionales no solo como un evento en sí, sino como una etapa de preparación dentro de todo un sistema nacional del deporte, y que por supuesto es un precursor de talentos, de atletas en todas las disciplinas que conforman el programa, y por supuesto que iba a haber una repercusión negativa mucho mayor de la que tuvo la pandemia ya, porque sí hubo repercusión negativa, pero afortunadamente con esta edición de Juegos Nacionales se logra mitigar un poco ese impacto negativo, y por lo menos los muchachos han podido competir en este 2021. En los Juegos Deportivos Nacionales se encuentran también historias peculiares, llamativas. Y en esta 39ª edición de los Juegos del Bicentenario, esa no fue la excepción. Una de estas historias llamativas es la de un padre y su hijo haciendo carrera juntos en el diamante del béisbol, donde este año regresaron para dejar su huella en este popular deporte. Hablamos de José Urroz y Kenneth Urroz,
padre e hijo respectivamente, que forman parte del equipo de Alajuela Sub-19, que disputó la final de la disciplina en el Parque de Pelota Chica Antonio Escarré. Y es que el amor por el béisbol viene de familia y de una larga tradición pelotera. Esa pasión pasó de generación en generación sin importar dónde estuvieran los Urroz. Me di a conocer en las famosas perreras en la Sabana y bueno, ya la gente empezaron a verme. Nadie me conocía, pero conocían a mi familia que llegaban ahí y decían, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde viene? Entonces, mira, es que él es hermano de Julano, familia de los Julanos. Mira, pero el muchacho juega pelota. Sí, ese viene de jugar en Nicaragua y lo que quiere es jugar pelota aquí en Costa Rica. Un día se me arrimaron unos, sin conocer, a una gente ahí y me dijeron, mira, ¿tú juegas pelota? Sí, juego pelota, pero ¿y con quién estás jugando? No tengo equipo, vengo llegando de Nicaragua. Mira, ¿te gustaría jugar con nosotros en un equipo de segunda división en la Sabana, ya liga fuerte a nivel de Costa Rica? Bueno, sí, pero yo no tengo nada, no tengo spa y no tengo nada porque no tenía nada, honestamente. Vengo a buscar vida a Costa Rica, gracias a Dios, un país que lo acogió a uno, ¿verdad? Y no puede uno ahora decir que gracias a mí nada más, a mi esfuerzo, estoy como estoy. Gracias a Dios estoy bien, de salud, tengo un trabajo, tengo una familia, una casa. Aquí conocí en Costa Rica a mi esposa. Y ahora mismo yo dije, bueno, vamos a jugar. Entonces me dijeron, no te preocupes, te vamos a dar todo lo que necesitas. Yo empecé en la Sabana, con mi hijo lo llevé, yo trabajaba, se me complicaba mucho. Yo deseaba haber estado ahí cuando mi hijo tenía 5 años. Yo ya lo venía formando. Cuando él llegó a la Sabana, todo el mundo se quedaba, wow, pero ese niño tan chiquitito, flaquito, y juega una pelota increíble, es un pelotero. Y decía, ¿y de quién es hijo? Y ella decía, de Julano de tal. A mí me conocen en el bajo mundo como Cuco. Mi nombre es José Urroz. Entonces, pero tiene a quién salir. Y yo le digo a él, a mi hijo, le digo yo, vea, eso me orgullece. A mí como padre, dice, tiene a quién salir porque yo he sido el bastón suyo para llevarlo, enseñarle lo que a mí no me enseñaron, ahora lo que yo he aprendido en la calle, como dicen, en el campo, del terreno de juego y de la gente que conoce más de pelota que yo. Entonces yo le inculco eso a él. Vengo de una familia beisbolera. Mi abuelo jugó profesional en Nicaragua, lanzador. Mis tíos también jugaron. Bueno, mi padre ahora, que todavía sigue, no para él. Y mi mamá y todas mis tías son fanáticas, siempre están pendientes ahí. Y básicamente no tengo nada más que decir que el béisbol es béisbol. Desayuno, almuerzo y ceno béisbol, básicamente. Prácticamente siempre he estado con él. Nada más me tocó un año jugar en contra con él, que fue el año antepasado. Estaba jugando ya en Santo Domingo y él ya se había pasado para Alajuela. Fue un toque incómodo, fue un toque difícil porque él sabe lo débil y lo fuerte mío y de igual manera yo sé cómo juega y cómo no juega él, entonces era un toque contradictorio y a veces cuando él la pasaba mal o yo la pasaba mal era muy incómodo, pero ya por dicha ahora estamos juntos de nuevo y a como tiene que ser, dirían, padre e hijo, y siempre ha sido así, la verdad. El retorno de los Juegos Deportivos Nacionales fue una alegría para ambos, pues los deportes que se juegan en conjunto sufrieron particularmente durante la pandemia por la imposibilidad de verse. La espera fue larga, pero valió la pena, en especial para Kenneth, que aspira a jugar en el extranjero. Yo me mantenía con un solo objetivo, que era superarme, ser un mejor cada día, entonces yo me mantenía en la casa, ahí en mi cuarto o en el patio, haciendo físico. Llegaban mis primos que también juegan béisbol y ya, vamos a hacer esto, lo otro. Entonces me mantenía ahí constantemente trabajando y todo eso. Lastimosamente vino una lesión para mí que me ha costado recuperarme, pero de igual manera seguí trabajando lo poquito que podía, obviamente evitando hacer esfuerzo con el brazo y todo eso, pero me mantenía ahí constantemente trabajando y ya cuando volví aquí en el país, de igual manera con mi papá, el tiempo libre que tenía, yo le decía, pa, jale ahí al patio, o ahí al frente de la casa, hagamos algo, o allí en la casa yo, pa, estoy haciendo esto, hoy trabajé esto, entonces me mantenía constantemente ahí en la casa trabajando, nunca me quedaba sin hacer nada, la verdad. Ha sido difícil, hermano, porque algo que sí nosotros tenemos que recalcar es que ahora mismo que yo estoy con Alajuela, los preparábamos para el 2020, Juegos Nacionales no se dieron, pero lo importante de todo esto fue de que nosotros no paramos. Nosotros entrenábamos virtualmente 2 veces por semana.
¿tú me entiendes? Y más allá de lo que podíamos hacer virtualmente, era la parte psicológica de mantener un grupo de muchachos jóvenes con la edad que ellos tienen. Es muy difícil sostenerlo. Y yo, si algo me ha caracterizado a mí, es ser un motivador para los muchachos. Yo siempre estaba pendiente de ellos, yo los llamaba casi todos los días de la semana, le ponía mensajes en el chat que tenía con ellos, que vamos a entrenar virtualmente, vamos a trabajar fuerte, porque en el momento que el gobierno dé luz verde para tirarlos al campo de béisbol, nosotros no vamos a estar mal físicamente. Hacíamos entrenamiento virtual, metíamos mucho físico, mucho fundamento, táctica, hablábamos, charlábamos, y cuando se le dio la oportunidad de que decía, se abrieron los campos de béisbol para entrenar, obviamente era reducida el entrenamiento de 8 peloteros, cuerpo técnico y eso, entonces yo montaba 2 roles, habíamos 20, 25 muchachos, montaba 2 roles de entrenamiento para que pudiera trabajar constantemente con ellos. Y la preparación, yo creo que gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios la experiencia, como ha sido única, hemos estado participando en torneos importantes. Y ahora bien, estamos en Juegos Nacionales. Al igual que en el caso de los Urros en Arajuela, el deporte, y en este caso en particular el béisbol, representa mucho más que un juego. Es una vida, es una pasión, en ocasiones una pasión de una comunidad entera. Y esto justamente pasa en Upala, cantón que en 2021 tuvo protagonismo y dio mucho de qué hablar. Su paso destacado en la edición 39 de los Juegos nos recuerda la historia de un pueblo que ama el deporte de la pelota chica y que ve en el béisbol una manera de ayudar a la gente joven a ser mejores, y en los Juegos Nacionales esa vitrina para mostrar su talento. Creo que es parte de la cultura, se juega mucho. Ahora ha estado esto un poco varado por la cuestión obvia de salud, pero sí es muy importante para la gente. De hecho, ellos están siempre pendientes de sus selecciones en Juegos Nacionales. Siempre está la gente al tanto de las transmisiones y eso. Cuando no hay, en tiempos anteriores, incluso contrataban un bus y venían aquí a hacerle barra a los muchachos. Es el caso de Upala, porque nosotros trabajamos, digamos, en Upala Centro y hemos sacado muchos muchachos de situaciones muy feas, por ejemplo, que viven en barrios donde hay mucha droga y esas cosas, y tratamos de llevarlos a ellos ahí para que salgan de esas, que no vayan a caer en ese tipo de cosas ahí. Y les ayuda mucho a ellos porque tienen su mente centrada en el béisbol. Al final, el cuadro de Upala se dejó la presea de bronce, por detrás de San José y Alajuela. Pero es que en estos juegos, los Juegos del Reencuentro, las medallas son solo un componente de la alegría que da el deporte, porque es el entusiasmo por regresar de los muchachos y muchachas, de verse de nuevo, de ser parte del evento deportivo más importante del país, lo que realmente da valor a la justa de 2021, en algunos casos, para algunos, su última vez en ellas. Lástimamente ya me despido, es mi último año acá y muy contento porque ya no me fui solo con el gafete, porque de años pasados me iba solo con el gafete y ahora ya me voy con medalla. Algo muy increíble porque aparte de que me encanta jugar este deporte, he hecho amigos increíbles, demasiado, y prácticamente toda la vida la he pasado jugando aquí y cuando entré a los Juegos Nacionales eso fue una alegría para mí, ¿no? Ser exitoso en una disciplina ya de por sí es algo muy bueno, pero serlo en dos llama mucho la atención. Es lo que pasa en la historia de Dixiana Quesada y los hermanos Diandra y Donovan Ramírez, quienes destacaron en el patinaje nacional en el pasado, pero ahora lo hacen en el ciclismo de ruta en la edición 39 de los Juegos Nacionales. Incluso Donovan participó en un mundial de patinaje. ¿Por qué decidieron dejar el patinaje siendo tan jóvenes y exitosos y entrar al mundo del ciclismo? Veamos. Inicié en el 2017 a patinar y lo que más me gustó del patinaje fue
que uno puede sentir el roce de competir, toda esa adrenalina. Soy muy competitiva, entonces me gusta todo eso. Entonces, cada vez que iba a una competencia o entrenaba, sentía esa emoción y eso me gustó mucho. Yo inicié en el 2016, cuando tenía 13 años. Comencé porque junto con mi hermano nos invitaron a formar parte de la escuelita de patinaje que estaba en ese momento aquí en Ciudad Quesada, y lo comenzamos a hacer meramente por hacer ejercicio y para tener una mejor calidad de vida, y así fue como inicié. Bueno, la verdad empecé un poco tarde, empecé a los 14 años, empecé muy rápido, fue un inicio bastante espontáneo. Simplemente estaba buscando un poco lo que era la mejora de la parte física mía, buscar un poco de salud, y así fue más que todo el inicio. En patinaje, entre los tres acumularon medallas de oro, plata y bronce en Juegos Nacionales anteriores, títulos y protagonismo en campeonatos nacionales, participación en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. En el caso de Donovan, participar en 2 mundiales y ganar los centroamericanos. Pese a ello, buscaron nuevos retos en el ciclismo. ¿Por qué? Me pasé al ciclismo porque, bueno, estando en selección nacional, llegó un entrenador de Colombia y él comenzó a implementar el ciclismo. Bueno, yo no acostumbraba bueno, yo nunca andaba en bicicleta cuando hacía patinaje, y él comenzó a implementar esa modalidad. Entonces era patines, gimnasio y bicicleta. Y bueno, yo ni siquiera sabía a hacer cambios en una bici de mountain bike. Inicié con una bici de mountain bike, ya luego me pasé a la de ruta, y bueno, ahí estoy aprendiendo cómo utilizar todo eso, porque todo eso era nuevo para mí. Yo básicamente nada más sabía andar en bici, pero como eso cuando no le enseñan cuando uno está pequeño, y ya cuando es cambios y todo eso no tenía ni idea de cómo hacerlos, ahí fui aprendiendo. Y bueno, entonces comencé a practicar el ciclismo por el patinaje y me enamoré del ciclismo. Bueno, para patinaje nosotros siempre hacíamos ciclismo como parte de la preparación física para tener más fondo y para hacer trabajos específicos de fuerza y demás. Entonces, cuando comencé a hacer este tipo de trabajos en la bici, me empezó a gustar bastante y decidí practicarlo un poco más seguido, y así fue como me fui enamorando del ciclismo. Fue más que todo en la pandemia, la verdad. El apoyo del patinaje es mínimo, la verdad que cuesta muchísimo, es un deporte muy caro y es muy poco sostenible, la verdad. Entonces yo estuve en busca de otro deporte, la verdad que satisfacía mis necesidades, digamos, a nivel competitivo, y encontré el ciclismo. La verdad que me monté en una bici y me enamoré, y supe que podía continuar con el deporte. Bueno, lo que más me llamó la atención del ciclismo, lo que me enamoró, es que uno puede llevar el cuerpo al máximo, y además por medio del ciclismo uno puede conocer muchos lugares y a muchas personas, y es un deporte demasiado lindo. Me gustó mucho, pero desde que comencé a andar en bici sentí que era como algo que se me daba un poquito más, y después de entrenar aproximadamente por un mes, el entrenador del Comité de San Carlos me invitó a que fuera al Campeonato Nacional del 2019 en la categoría prejuvenil, y esa fue mi primera competencia en ciclismo, y después de esa competencia fue cuando definitivamente me decidí por cambiarme. Es un deporte con mucha adrenalina y muy duro, la verdad, un deporte de muchísima resistencia, mucha fuerza mental también. La verdad que es algo que me gusta mucho. La pasión y la calidad que les caracteriza los llevaron del patinaje al ciclismo, donde también están destacando. Bueno, en el ciclismo inicié el año pasado y bueno, mi primera competencia fue federada, fue la tercera fecha del Criterium en el Parque Iba a Alajuela. En esa competencia quedé en primer lugar. Después de eso, ya ese año competí las 3 fechas de la Copa Giant, y en las 3 fechas, gracias a Dios, quedé en primer lugar.
Quedé en tercer lugar en la contrarreloj en centroamericanos en El Salvador y cuarto lugar en la modalidad de ruta. Participé en la Vuelta a Colombia y ahorita estuve participando en los Juegos Panamericanos Junior en Cali y gané medalla de oro y plata en Juegos Nacionales. Llegó el 2020 con la pandemia, ¿verdad? No hubieron competencias, pero a final de año tuvimos lo que fue la Copa Comité Olímpico, en el que tuve 2 primeros lugares y un segundo lugar, obteniendo el gane en la general, y el Campeonato Nacional de Criterio, en el que obtuve el primer lugar. Después, en este 2021, tuve la oportunidad de competir en la Copa Giant, que mi mejor posición fue un cuarto lugar. Después competí Campeonato Nacional, que obtuve medalla de bronce en la prueba de ruta, y en Juegos Nacionales obtuve una medalla de bronce y una de oro. A pesar de pienso que el tiempo que llevo, acabo de cumplir un año apenas, pude correr el Campeonato Nacional el año pasado en juvenil, hice bronce. Este año pude ir a Juegos Nacionales y gané el oro. Todo el año competí en la categoría élite y gané un par de carreras a nivel nacional. También fui subcampeón nacional de contrarreloj este año y sexto en ruta. La verdad que muy contento con los resultados hasta el momento. Pude ir el año pasado a mi primera vuelta por etapas, que fue vuelta en Nicaragua. Este año pude estar en Chiriquí con la selección nacional y la verdad que aprendí muchísimo. La verdad, sinceramente no, ya no volvería al patinaje. Quedé totalmente enamorada del ciclismo y de verdad, si Dios me da la oportunidad, planeo practicarlo muchísimos años más. Yo ya me doy completamente por retirada en el patinaje. Decidí desde inicios del 2020 que ya definitivamente me iba a cambiar para tomarme en serio el ciclismo, y después de eso fui a patinar varias veces como por recreación igual, y hace poco de hecho vendí los patines, entonces ya no estoy completamente fuera. Creo que ya me enganché con la bici, estoy 100% seguro que seguiré acá hasta donde Dios me lo permita. La verdad que me gusta mucho y el apoyo que he encontrado es muchísimo. La 39ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales, los Juegos del Bicentenario, es la victoria de la perseverancia, del optimismo y del amor al deporte. Una historia que tuvo de protagonistas a todas y cada una de las personas que viven y aman el deporte en Costa Rica. Esta gesta fue realidad gracias al trabajo duro y responsable de las autoridades y de los comités de deportes. Toda esta máquina, toda esta industria del deporte se mueve para un solo momento, que es la competición. Y esa competición en donde usted ve el deporte que fuese, que esté en Juegos Nacionales, dando su máximo esfuerzo, su máximo compromiso también reflejado ahí en la preparación y en el entrenamiento. Y creo que esta fiesta, porque le podemos decir así, esta fiesta de Juegos Nacionales para el Bicentenario tiene esta gran alegría, ¿verdad? Porque claramente no haber ido en una edición, estar un poco con incertidumbre si se podían dar y bajo cuáles condiciones, pues le pone también un condimento particular. Y creo que quedará para la historia, ¿verdad? Los Juegos del Bicentenario con pandemia. Estos Juegos Nacionales tienen cosas muy interesantes y que la obvié, y como es el hecho de que era la primera vez y estaban preparados así para el 2020, donde entraban ya disciplinas para deportes. Entró tenis de campo sobre silla de ruedas y luego en tenis de mesa también, que así estaba planificado para el 2020, pero bueno, también lo hicimos en estos Juegos Deportivos Nacionales, 2 disciplinas, y la idea es que se vayan incorporando a través de los años en todas las disciplinas deportivas el tema de discapacidad en los Juegos Deportivos Nacionales. ¿Qué nos deja?
nos deja una gran enseñanza de que sí estamos preparados para asumir retos, y retos complicados, porque este es un reto muy, muy complicado para la institución. Aquí es donde una vez más me doy cuenta de que el ICODER tiene un gran equipo de trabajo, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte administrativa, pero aquí lo que esto me dice es que nosotros podemos hacer estos juegos en tiempos de pandemia y podemos seguir mejorando año con año en lo que es la logística y la parte competitiva de los Juegos Deportivos Nacionales. Yo no lo tengo que pensar mucho, en realidad, porque cada vez que yo llego al polideportivo, luego de regresar de la pandemia y a la presencialidad y ver a los chicos entrenando, es muy sencillo contestar, es que se siente una felicidad. Los que trabajamos en los comités cantonales y sentimos realmente los colores de la institución y nos gusta lo que hacemos, vemos en cada uno de los chicos reflejada esa felicidad de estar de nuevo en el polideportivo. Entonces, para nosotros, pues nos llena muchísimo. Mis hijos fueron atletas del Comité de Deportes y Recreación de Alajuela en su momento. Y actualmente no, pero estuvieron ahí y por ende yo estoy muy identificado con cada uno de los chicos y chicas que practican ahí deporte y estoy muy involucrado con todas las disciplinas deportivas, pues mi puesto es ese, ¿verdad?, de director del área deportiva. Y yo lo podría definir en eso, en felicidad, en ver las caras de todos los chicos volviendo, verlos reír, verlos otra vez en esa socialización y creo que eso lo definiría, felicidad. Juegos Nacionales es el programa que más simboliza esa alegría, esa ilusión, esa esperanza que nos lleva el deporte y que sobre todo en las familias y en los jóvenes, que es nuestro principal tesoro, siempre abonan todo ese positivismo y que estamos seguros que ya vamos a ir saliendo, aunque aparezcan otras cepas y todo, pero vamos a ir saliendo de esta pandemia. Es una alegría total y una esperanza, porque estamos esperanzados en que ya esto pase y que volvamos a la normalidad, tal vez tomando algunas precauciones que antiguamente no las tomábamos. Ha sido una enseñanza muy dura la que nos ha dejado la pandemia, pero el deporte es fundamental para lograr esa recuperación plena de la sociedad y obviamente si empezamos desde las edades tempranas como el programa de Juegos Nacionales asegura la participación, tiene una repercusión mayor aún. Pero además representa un compromiso a futuro por las estrellas de nuestro deporte que trascenderán o ya trascienden más allá de nuestras fronteras. Para mí como persona que vive el deporte y que le apasiona el deporte, saber que teníamos a lo largo de la historia un porcentaje altísimo de nuestros deportistas, de los de Juegos Deportivos Nacionales compitiendo en los eventos olímpicos, saber que todos los años que hay un atleta en Juegos Olímpicos, alguno de ellos participó en Juegos Deportivos Nacionales, y saber que estábamos muy cerca de la oportunidad de que por 2 años no hiciéramos los Juegos y que teníamos en este año 2021 una delegación olímpica donde el 70% eran atletas de Juegos Deportivos Nacionales, era todo un reto. Era un reto porque para mí particularmente era decir, a eso es lo que vamos, por eso estamos trabajando y no lo estamos logrando. Y entonces le pusimos mucho empeño, hemos trabajado muchas horas y sobre todo esto, a la posibilidad de permitirnos reconstruirnos, de permitirnos como seres humanos ser resilientes, aceptar que no estaba siempre en nuestras manos la decisión, aceptar que no siempre éramos nosotros que teníamos la última palabra en cuanto al sí definitivo, y aceptar la oportunidad de reconstruir a partir de la crisis. La crisis nos permitió ver otras opciones. Yo estoy seguro que el año 2022 los Juegos Nacionales van a tener mucho de lo que el 2021 nos ofreció. Y para mí como persona, en lo particular, sí me permite eso, me permite entender diferente la gestión que hago aquí en el instituto, me permite entender distinto la forma en la que interactuamos con los comités de deportes y las federaciones. Y también me plantea el reto de que en lo laboral nos corresponderá facilitar más y construir cada vez más herramientas para que los comités de deportes, las federaciones y los mismos deportistas puedan hacer de este evento una propuesta más significativa para ellos y para ellas. Y entonces lo hacemos con más vocación y con más disposición. Estaremos trabajando más horas si son necesarias, con más eficiencia en el tiempo, pero sí, en lo personal creo que era una meta por cumplir.
viendo que el mundo estaba activo, viendo que el deporte del mundo estaba dando grandes saltos y teniendo uno la oportunidad de tomar la decisión que podría acercarnos a eso, sabiendo que las brechas a nivel mundial son cada vez más amplias, pues a mí me planteó un gran reto. Me planteó un reto en lo personal, pues que evidentemente lo traslado a lo profesional y que hoy la verdad tengo que decir que me siento muy satisfecho. Significa mucho, de verdad, es algo tan bonito poder llegar hasta acá y demostrar lo que uno es capaz de hacer y a pesar de lo que uno ha pasado, llegar aquí, muy bonito. Me alegra saber que mi equipo cuenta conmigo, saber que puedo contar con ellos y me motiva más a seguir mejorando porque en solo casi 2 años he podido llegar hasta aquí y yo no hubiera pensado que llegaría hasta aquí. Sí me gustaría seguir mejorando aún más. Que voy y disfruto con mis amigos, vacilo, estamos ahí como dicen, en joda, hablando, chileando y todo eso. Y cuando me dicen que no hay partido de entrenamiento, que no puedo ir, me da esa cosa de que, pucha, ¿ahora qué hago en la casa? Que voy a estar haciendo en la casa, acostado ahí, sin hacer nada. Y ya cuando me dicen, sí hay entrenamiento y todo eso, de una, estoy despierto desde las 5 de la mañana, ya ahí ya me preparo mi desayuno, que avena y esto y lo otro, y ya, listo, voy al campo y ya. Ahí vengo en la tarde si quiere, no pregunte por mí, ya sabe dónde estoy. Siendo sincera, me siento muy contenta y de estar aquí, aunque yo siendo sincera, quería ir al Estadio Nacional, quería sentir lo que era estar ahí en Juegos. Sin embargo, me encanta estar aquí, saber que son mis primeros Juegos Nacionales me emociona, me motiva y claro, me motiva a seguir haciendo lo que me gusta y seguir viniendo y esforzarme más para llegar aquí. Y es el inicio de todo deportista, de toda carrera de atleta costarricense y de verdad que es muy lindo ver cómo los otros atletas y participantes están emocionados con sus medallas representando a su cantón. De verdad que vale la pena y están generando un cambio muy grande hacia nuestra población. Es algo que va a incentivar a muchos atletas paralímpicos con alguna discapacidad a practicar deporte. Bueno, en esta ocasión solo el paratenis de mesa y el tenis de campo en silla, pero creo que se tienen que juntar más disciplinas, que las personas con discapacidad se metan a esto que es tan bello, ¿verdad? Aprenden muchas cosas, ver gente con mucha discapacidad practicando un deporte, creo que es muy bonito y creo que el ICODER lo hizo muy bien en hacer esta modalidad de Paralímpicos y creo que las personas con discapacidad van a tener cosas que hacer y una de esas es practicar deporte como ellos quieren. Para mí que volvieran Juegos Nacionales es esperanza, porque pues casi no habían competencias y las que habían eran muy pocas, al menos federadas, y bueno, eso devuelve un poco la esperanza y motiva a seguir entrenando más. Y súper feliz porque al menos pude disfrutar mis últimos Juegos Nacionales. La verdad, fueron mis primeros Juegos Nacionales y la verdad me sentí muy motivada, me sentí muy feliz porque fue un equipazo, la verdad me siento agradecida porque me dieron un campo más para seguir jugando acá. A ellas y ellos, muchísimas gracias. Gracias por hacer posible que tuviésemos Juegos Deportivos Nacionales 2021, los Juegos del Bicentenario. Nos vemos en 2022.